¿Qué tal, amigos? Con la objetividad que nos caracteriza desde este momento en el aire, en su sexta temporada, Agenda Económica. La visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional. Un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas, Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. Las autoridades del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y representantes de la Asociación de Bancos Comerciales acordaron que el 1% de los activos financieros que está contemplado cobrarles a los bancos en el proyecto de reforma fiscal será solo por 2 años. Producto de estas deducciones, el gobierno recibirá alrededor de 4.500 millones de pesos al año. El gobierno está compelido a que el Congreso Nacional apruebe en este mes el paquete de reformas fiscales para poder colocar en mercados financieros 500 millones de dólares en bonos soberanos y recibir los reembolsos pendientes a fin de cubrir el déficit presupuestario existente. La misión del Fondo Monetario Internacional reveló que el gobierno dominicano se comprometió con un endurecimiento de las políticas para este año. Se espera que el crecimiento económico sea de 5 a 5.5% y la inflación a finales de año de 6 a 7%, mientras que la política fiscal apunta a un déficit del sector público consolidado del 3% del PIB. Banco Popular presentó Buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día, como siempre, de nuevo con ustedes, Ezequiel Molina y quien les habla, Luis Núñez, para compartir el contenido de nuestro programa del día de hoy. Esta ha sido una semana en la cual nosotros hemos estado todos los días tratando el tema de la nueva propuesta que ha sido presentada al Congreso Nacional, la nueva propuesta fiscal, y hemos estado analizando una por una cada una de estas propuestas para fines de poder dar una orientación a ustedes acerca del contenido y de las implicaciones que estas propuestas van a tener en la economía nacional. Hemos dicho en ocasiones anteriores que los impuestos son odiosos y que cada vez que se presenta una propuesta fiscal, los sectores que están más afectados por la misma normalmente tratan de buscar de alguna manera la forma de cómo ésta sea menos gravosa o tenga menos implicaciones para tales sectores. Entonces aquí comienzan lo que se llama el proceso de negociación y en cierta medida de reformulación de estas propuestas a los fines de que las mismas sean lo menos lesivas posible a los intereses de esos sectores, pero siempre bajo la premisa de que si una propuesta llevada al Congreso es porque hay una necesidad de ingresos que el Estado tiene que suplir y para eso es que se elabora este tipo de propuesta. En el caso de esta oportunidad ya se ha comenzado un proceso de negociación. Una de las cosas de las que se quejaba el sector empresarial es de que la misma fue llevada al Congreso en forma hasta cierto punto sorpresiva, porque pocas semanas antes los funcionarios públicos estuvieron negando la posibilidad de que hubiera una propuesta fiscal, pero en el marco de esta negociación con el Fondo Monetario Internacional para la continuidad de este acuerdo, parece ser que el fondo se plantó y exigió al gobierno la necesidad de que se hiciera la propuesta, tomando en cuenta el entorno y los cambios que se han producido, sobre todo en los precios del petróleo y en lo que ha sido el desenvolvimiento de la economía nacional, después que ha entrado el año y se ha puesto en vigencia el presupuesto que se elaboró el año pasado, que el propio fondo dice que fue muy bien elaborado, pero ahí se estableció un precio de petróleo, se calculó sobre la base de un precio de petróleo de $78, y ahora se está hablando de que el petróleo podría tener un promedio de $107 o $105 en lo que va del año, y eso va a tener serias implicaciones para las finanzas públicas, para las cuentas externas y para los precios internos a nivel nacional. Entonces,
la economía tiene que ser ajustada, y en eso ha estado también la política monetaria, porque han estado sus pies incrementando la tasa de interés para que la economía se ajuste a lo que se llama su potencial productivo en un ambiente de estabilidad. Pero todo este entorno es lo que ha dado lugar a esta situación que hoy se discute y que está involucrado prácticamente la ciudadanía, porque todos los medios de comunicación y todos los sectores están hablando de la propuesta, que también tiene el ingrediente de que se formule en un ambiente políticamente caldeado, y entonces ahí viene lo que se llama la contaminación política de que hemos estado hablando, porque hay sectores que critican la propuesta, no tal vez por las razones que lo hacen otros. Muchos se han quejado de que el gobierno no ha sido austero en los gastos y que solamente le pide a la población más ingresos, pero no maneja adecuadamente los gastos en un ambiente de austeridad. Pero otros simplemente descartan la posibilidad de que se apruebe, o de aprobarla, o de apoyarla, porque ellos lo que quisieran es que haya un rompimiento con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para que en el país se genere una crisis económica que le permita a esos sectores sacar ganancias de causa, poniendo al gobierno a pagar el costo político de lo que es la situación y una crisis económica, como ya nosotros conocemos que ocurre en situaciones como esta. Entonces todo esto realmente hay que analizarlo en un contexto general, macro, si se quiere, para que nos pongamos de acuerdo en qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene, pero no a grupos específicos, sino a la sociedad dominicana. Entonces, todos los sectores de la sociedad forman parte, porque los sectores están compuestos por empresas, por ejemplo, los sectores empresariales están compuestos por empresas, grupos empresariales que se manejan en el ámbito de la microeconomía. Y aun cuando no han sido parte de unos errores cometidos por el gobierno en el manejo de las finanzas públicas, sí tienen entonces que ser sacrificados y puestos a pagar un costo en el cual ellos no han intervenido. Entonces, estas son de las cosas y de los detalles que hay que conocer y cómo debemos ver este ambiente impositivo. Lo que todo el mundo sensatamente ha entendido es que, si bien es cierto que el gobierno ha cometido sus errores y debería dar explicaciones por ello, también lo es que nosotros necesitamos preservar la estabilidad macroeconómica, porque quien pagaría el costo más elevado de una crisis financiera es precisamente el que menos puede, es el más vulnerable, y a ese tipo de ente social nosotros tenemos que protegerlo de alguna manera, para ser justo, para que no haya gente que tenga que pagar un costo tan elevado y un sacrificio tan grande por situaciones que no han sido cometidas por ellos. Entonces, para nosotros continuar este análisis de lo que es esta propuesta, hemos querido invitar hoy día a un sector que es parte importante y que de alguna manera se siente afectado, y vamos a escuchar su planteamiento. Ezequiel Molina. Bien, buenos amigos, es un placer para nosotros compartir con ustedes esta hora del programa, y esta noche tenemos al presidente de Acoprovi, Fermín Acosta, que por demás es un viejo amigo mío, muy viejo. El viejo, gracias, Fermín. ¿Y por qué gracias, Fermín. ¿Y por qué tú no usas otro término? Un amigo de mucho tiempo. Gracias, Fermín. Te extraño en la cancha, ¿eh? Ya dejaste de sí. jugar tenis, pero ya me explicaste antes de empezar el programa por qué fue que lo dejaste, y ya sé que te metiste en el deporte élite. Dejé de coger clases contigo. Que es el deporte de golf. Algún día yo estaré ahí acompañándote. No es así, que te ve mucha gente. Bien, con Fermín Acosta, presidente de Acoprovi, vamos a hablar nosotros de diferentes cosas de ese renglón de la economía tan importante que es el sector construcción, sector inmobiliario. Básicamente hoy vamos a tocar un punto muy puntual, y excusen la redundancia, que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que está cambiándose al propietario inmobiliario, o sea, allá al propietario pasa. Me gustaría, Fermín, que tú pasaras, porque yo en programas anteriores, los dos programas anteriores, Luis y yo hemos hablado, yo personalmente más he estado de acuerdo en que el impuesto para nosotros está correcto, porque hay mucha gente que tiene muchas
propiedades juntas, o sea, diferentes, que incluso la alquila y la tienen ahí, y que no pagan impuestos porque la mayoría de cada una de esas propiedades están subvaluadas por debajo de los 5 millones que está exonerado. Y que una persona que tiene un apartamento de 8 millones de pesos paga impuestos por una, sin embargo, esta gente que tienen 10, 20, 5, no pagan porque todos están por debajo del costo. Pero tú decías, antes de empezar el programa, un punto de vista muy interesante que nos gustaría que tú se lo comuniques a nuestros amigos televidentes. Mira, yo estoy seguro que mucha gente la que me ve me tiene envidia. Porque la ventaja de venir a este programa es que uno aprende con ustedes. Entonces, como decías tú, Luis, a la introducción, a la gente regularmente no le gusta pagar impuestos. Pero yo quiero recordar un artículo que leí, pienso que hace alrededor de un año, de Tony Isa Conde, Antonio Isa Conde, que es una persona allegada al gobierno y que ha tenido posiciones en el gobierno y que siento un cariño extraordinario y respeto por él, que él decía en un artículo periodístico, pagando impuestos feliz. Y decía Tony que cuando en aquellos países donde la gente paga impuestos y ve la retribución en servicios de esos impuestos, la gente lo paga feliz. Hay una serie de países que la gente paga 3, 4, 5 veces los impuestos que se pagan aquí, que al final nadie sabe cuál es la carga tributaria que tenemos, porque es tan disfrazada que de pronto te dicen que un 13, otro que un 17, pero como tú tienes que tener tu propia planta eléctrica, tu propio sistema de agua y todo, si tú le sumas todo eso, nadie sabe cuánto es. Y todo eso está grabado adicionalmente. Exactamente. Pero en esos países la gente paga impuestos porque sabe que cuando demanda un servicio del Estado, tiene un servicio. Y entonces por eso decía Tony, y yo lo comparto, la gente paga impuestos feliz. El problema de pagar impuestos no es pagar impuestos per se, es el uso que se le da al dinero que tú sacas de tu bolsillo, que te sacan de tu nómina, que el gobierno lo recibe primero que tú, porque ahora con la electrónica el gobierno lo recibe primero que tú, y entonces que ese impuesto tú no veas que está bien utilizado, que como decía esta mañana y que tú citabas el ex gobernador, el gobernador Bernardo Vega, es el uso que se le da a ese recurso y el ejemplo que él ve de la austeridad de los usuarios de ese dinero. Y entonces, no es que pagar impuestos es odioso, es el tú ver el uso que se le da al dinero que tú pagas. En cuanto al tema de los IPI, de esa exposición que tú haces de la gente que tiene 4, 5, 6 y 10 viviendas de menos de 5 millones de pesos, tú me traes esa colación. Yo pensé que tú estabas hablando de los años 80, que la gente aquí se dedicaba a tener propiedades para alquilarlas. Pero ustedes saben, y la ciudadanía sabe, que debido a los problemas legales que hay, para la gente alquilar una vivienda y tener la protección de su inversión, la seguridad de que va a recibir su vivienda para atrás y en buenas condiciones el día que la necesite, como no tenemos una legislación actualizada para eso, eso no existe. Habrá casos, hay casos, ¿cómo que no? Sí los hay. Pero antes, mucha gente vivía del alquiler, muchos inversionistas vivían del alquiler, pero la gente que se dedicaba al alquiler ahora ese dinero lo pone en otra cosa, está en el Banco Central, está en inversiones. ¿Por qué? Porque tú no tienes seguridad de que esa vivienda que tú tienes rentada, que tú, como te decía hace un momentito, la vas a recibir o en buenas condiciones u oportunamente. Por eso nosotros hemos estado trabajando con el tema de la ley de alquileres, que es un tema que nos preocupa. Y lejos de pensar y asegurar que todo el que tiene más de una vivienda es un acaudalado, hay mucha gente que tiene vivienda que heredó en el Sancho Sama, por decir. En la zona colonial hay gente que tiene viviendas que heredó, pero que el problema paga muy poco dinero porque ahí los alquileres son muy baratos. Hay muchas amas de casa que viven de una o dos propiedades que tienen rentada. Y entonces cuando usted le suma esas dos propiedades que te cuesten 4 millones cada una, él va a tener que pagar un impuesto, que esa es su subsistencia. Entonces hay que ser cuidadoso, porque no se puede interpretar que todo el que tiene más de una vivienda es que es millonario y que tiene una serie de inversiones, como decía tú, Ezequiel, y que bueno, que
que aporten. En realidad, nosotros no queremos satanizar las reformas. Nosotros entendemos que el Estado debe ser sólido, que el Estado debe ser fuerte, que debe tener recursos para prestar los servicios, cumplir con el deber que tiene el Estado. Pero ojo, hay que saber qué sectores grabamos, porque hay una cosa que yo no entiendo, y ustedes como educados en la economía entienden mucho mejor que yo. Si nosotros necesitamos impuestos, si necesitamos dinero para mover la economía, entonces tenemos que aquellos sectores que producen no lo podemos paralizar. Si el país necesita producir, tú no puedes a mí como constructor o a los constructores llevarnos a una situación que no podamos construir. Porque entonces, ¿cómo el dinero va a percibir ingresos si la economía se paraliza? Sí. Eso me recuerda, y una anécdota y me van a permitir un minuto, Sí. de una familia que se compró una vaca para darle leche a los hijos. Y entonces la vaca consumía más que lo que le costaba la leche para alimentar a los hijos. Entonces el padre decidió darle menos comida a la vaca para compensar un poco el costo. Y le fue dando menos comida y le contó a un amigo lo que le pasaba. Y un día le pregunta el amigo, óigame, ¿cómo va la vaca? Y dice, caramba, cuando estaba aprendiendo a no comer se me murió. Entonces, posiblemente eso pueda pasar con nuestra economía. Vamos a un corte y volvemos de nuevo con Fermín Acosta, presidente de Acoprovi.